porque aparentemente me solucionaron el problema, así que tendría que andar. ¿Te llegó la jubilación y la arreglada la computadora las dos juntas? Todo junto. Inédito. ¿No? Por acá. Ese de ahí. Para ir rompiendo el hielo de la dinámica analítica y de las coordenadas generalizadas. Bueno, muy bien. Entonces, lo que está pidiendo el ejercicio es un conjunto de coordenadas, en el aspecto que estamos viendo ahora, que son coordenadas generalizadas, ¿cierto? Y la novedad, habrán visto que las coordenadas generalizadas pueden ser cualquier cosa. O sea, yo puedo elegir cualquier magnitud dentro de un sistema mecánico, prácticamente cualquiera, generalmente posiciones, pero también pueden ser velocidades, y me pueden servir como coordenadas generalizadas. Eso tiene la ventaja de que a veces me simplifica la descripción de los problemas mecánicos, o me puede simplificar la escritura de la energía cinética, el potencial, el lagrangiano en general, pero tenemos que abandonar la idea de que las coordenadas son o polares o cartesianas. Yo puedo usar prácticamente cualquier parámetro dentro de la configuración geométrica, digamos, del problema. Incluso se pueden usar las derivadas de las coordenadas. Vamos a arrancar con las coordenadas, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá plantea, digamos, elija coordenadas para una partícula moviéndose dentro de una circunferencia. Entonces, hago un dibujo acá. Como partícula, entonces, digamos, es una partícula con masa, pero sin dimensiones en sí, digamos, ¿no? No tiene diámetro, no tiene radio. Entonces, si la circunferencia la considero como fija, digamos, un sistema inercial, describir el movimiento de esa partícula aparece como con varias posibilidades. Lo obvio, primero que tengo que ver es cuántos grados de libertad tiene. Entonces, es una partícula que está en el plano y que tiene que ser una línea. Entonces, las coordenadas, por ejemplo, cartesianas, x e y, están acopladas por una ecuación que es una ecuación de vínculo. Que la ecuación de vínculo, que es x cuadrado más y cuadrado, es igual al radio al cuadrado. Entonces, esta es una ecuación de vínculo entre las coordenadas x e y, que me define que el problema tiene un solo grado de libertad. Si yo tengo dos posibles coordenadas, o n posibles coordenadas que me permiten describir el problema, y tengo una cantidad de ecuaciones de vínculo, los grados de libertad es la diferencia entre el número de coordenadas que yo haya utilizado y el número de ecuaciones de vínculo que pueda encontrar. Entonces, en principio, y en este primer acercamiento, digamos, yo podría utilizar como coordenada generalizada x, o podría utilizar y, porque tiene un solo grado de libertad. Una de las dos independientemente. La ecuación de vínculo que me vincula a estas dos coordenadas es la que está ahí, y yo tendría la posibilidad de escribir, supongo que esto tiene un campo gravitatorio, o bajo la acción de alguna fuerza que ya vamos a ver cómo se utiliza, escribir la energía cinética y la potencial solamente en función de una sola coordenada, porque tiene un solo grado de libertad. Entonces, esa sería una posibilidad. X o Y, de a una, porque tiene un solo grado de libertad, podrían ser una coordenada generalizada. Pero las coordenadas generalizadas tienen que ser, primero, igual al número de grados de libertad. Y segundo, esa cantidad de coordenadas generalizadas tiene que ser, estas coordenadas generalizadas tienen que ser independientes. ¿Qué es independiente? Que yo no tenga la posibilidad de encontrar ninguna ecuación de vínculo que las relacione. Porque si encuentro esa ecuación de vínculo, ¿no es cierto? Ecuación de vínculo mata grado de libertad y alguna de las dos coordenadas desaparece como generalizada y se transforma en una variable dependiente de la coordenada generalizada. Entonces, x o y, ¿no es cierto? De a una, estas podrían ser coordenadas generalizadas. Otra coordenada obvia para este problema
podría ser, y ustedes ya lo están pensando, una coordenada acá que podría llamarse θ. Para generalizar, digamos, en el problema se utilizan subíndice x1, x2, x3, para no hacerse lío, digamos, con nomenclatura. O sea, van a ver que utilizan x1, x2, x3, x4, etcétera, o en algunos libros q1, q2, etcétera. Es lo mismo. La nomenclatura que yo utilice es lo mismo. O si no, le saco el nombre genérico y le pongo nombre artístico, x, y, θ, etcétera. Toda la nomenclatura son equivalentes, pero tengo que saber bien clarito de qué estoy hablando. Entonces, en este caso, esta sería, por ejemplo, x1, y podría ser x2, y θ podría ser x3, y, digamos, si yo utilizo tres coordenadas, x1, x2, x3, yo tengo que elegir una sola coordenada como coordenada generalizada utilizando ecuaciones de vínculo. La primera ecuación de vínculo usando esa nomenclatura es que, como dije recién, x1 cuadrado más x2 cuadrado es igual a una constante, r cuadrado del círculo, y la otra es que la tangente de x3 es igual simplemente a x2 sobre x1. Estas son dos ecuaciones de vínculo para tres coordenadas que utilice. Entonces, esta podría ser otra coordenada generalizada. Una, esta otra, el θ, pero también podría utilizar, y acá ya empieza la cuestión, digamos, de que uno puede tener preferencia por una otra coordenada. Yo podría utilizar, por ejemplo, el arco recorrido por la partícula desde un origen. Todas las coordenadas tienen un origen. No puedo usar una coordenada común o generalizada sin un origen. Y este arco podría ser una coordenada x4. Y la ecuación de vínculo de x4 con todas las demás es también que x4 es igual a rx3. Esta es la ecuación de vínculo entre las otras coordenadas. Por supuesto, en vez de x3 puedo poner x2 sobre x1, etc. Es decir, 1, 2, 3 ecuaciones de vínculo a 4 coordenadas, sigo teniendo un grado de libertad. Pero la cuestión es cuando voy a resolver el problema, tengo que usar una sola, esta por ejemplo, o esta, estoy diciendo o, ¿no es cierto? X2 o x3. Un error común que a veces cometemos todos es utilizar coordenadas que no son independientes. Yo tengo que usar la cantidad de coordenadas, el número de grado de libertad del problema. Yo podría usar otras coordenadas y el problema tendría la misma solución en la coordenada que estoy trabajando. Se me ocurre ahora, por ejemplo, que yo podría utilizar esta área que está acá. Esta área puede ser una coordenada x5 y, por supuesto, es vinculada directamente con una ecuación muy sencilla con x3, ¿no es cierto? Sería como pi por r cuadrado por x3 sobre 2pi o algo por el estilo. Es decir, una ecuación que me vincula el área que me barre la partícula de un origen. Y esta coordenada es tan válida como cualquier otra para solucionar el problema. Como ustedes vieron, las ecuaciones de Lagrange, por ejemplo, lo que me resulta es en ecuaciones diferenciales en las coordenadas que yo elija. Entonces la solución va a estar en función de la coordenada que yo elija. Si la relación no es directamente proporcional o lineal, yo podría después transformar la solución en las otras coordenadas utilizando las mismas ecuaciones de vínculo que pude escribir, digamos, cuando elegí las coordenadas generalizadas. Entonces, estas son las dos cosas más importantes. No usar más coordenadas generalizadas que la cantidad de grados de libertad, y esas coordenadas generalizadas tienen que ser independientes, no pueden estar vinculadas con otras. Ok, a ver qué otra cosa pide el problema. Una esfera cuyo centro se mueve a lo largo de una circunferencia. Bueno, aquí se complica un poquito porque ya no es una partícula, sino que tenemos una esfera que tiene un cero. Cuando dice que se mueve a lo largo de una circunferencia, tenemos que leer bien y dice el centro se mueve a lo largo de una circunferencia. Bueno, pero esto es una esfera. Entonces, en principio tengo el centro, que lo puedo
ubicar, por ejemplo, con una coordenada x1, es decir, dónde está el centro para una determinada configuración del sistema, pero luego tengo que resolver, está bien, la posición de la esfera en el espacio. Bueno, por ahí no lo tenemos muy claro todavía porque es un problema de cuerpo rígido, de cinemática de cuerpo rígido, pero para determinar la posición de una esfera en el espacio, dado un punto, por ejemplo, el centro de coordenadas como fijo, ¿cuántas coordenadas necesito? A ver, abran los micrófonos, que nos acordamos de geometría. ¿Se ¿Podría escucha? repetir? ¿Más fuerte? ¿Podría repetir? Lo último que... La esfera tiene un punto fijo, ¿no es cierto? ¿Cuántas coordenadas necesito? Por ejemplo, el punto fijo puede ser la del centro. Entonces, ¿cuántas coordenadas necesito? ¿Cuántos números, datos necesito para ubicar la posición de una esfera dado un punto fijo? 3 ¿La puntos. esfera? ¿Eh? Tres coordenadas. Está bien. Entonces, dado este punto, para saber cómo está la esfera, ¿no es cierto? Yo necesito tres coordenadas. Típicamente podría ser la ubicación de un punto y un giro alrededor de ese punto, pero bueno, ya cuando veamos cuerpo rígido, vamos a verificar eso. Podrían ser 3 ángulos también, que son los ángulos típicos, y necesito, por ejemplo, x2, x3, x4, y eso como mínimo. O sea que este problema de una esfera cuyo centro se mueve a lo largo de una circunferencia tiene 4 grados de libertad. Porque si tengo 3 coordenadas independientes para identificar la posición de la esfera en el espacio, y una, como en el ejercicio de recién, para identificar el punto de una circunferencia, ¿no es cierto? Esto tiene 4 grados de libertad. Cualquier otra coordenada que yo utilice acá adentro, seguramente, no es la cuestión de hacerlo ahora, vamos a encontrar una relación geométrica, un problema meramente geométrico, entre esas coordenadas. Entonces ahí podría ser el x1, que sería el θ de la circunferencia, más 3 ángulos, que serían de los ejes x y z de la esfera. Entonces ya tienen los 4. Sí, es un poquito más complicado los ángulos, son los ángulos de Euler, ya lo vamos a estudiar en profundidad, ¿no es cierto? Pero estas 3 coordenadas todavía no las hemos definido, pero ustedes ya se imaginan que necesito ubicar, si ubico un punto, con un punto fijo tengo una rotación, y luego tengo que saber, digamos, cuánto rotó. Entonces, para ubicar un punto necesito 2 coordenadas, y para ver la rotación otra más, por ejemplo, ¿no es cierto? Efectivamente, una coordenada es el giro del centro alrededor del centro de la circunferencia, pero bueno, esta elegí yo ahora, pero podía haber sido cualquiera de las 4 que había elegido en el punto anterior. Y 3 más para ver cómo está esta esfera en el espacio, ¿no es cierto? Perfecto. ¿No podría, profe, usar yo uno de esos puntos también para caracterizar el centro? Sí, pero es re complicado, digamos, hagámosla fácil. Está. Yo puedo ubicar este punto, ¿no es cierto? Pero es una coordenada complicada. Se puede encontrar, pero hay que utilizar, ya vamos a ver, matrices de rotación de cómo está girado esto para ver dónde está este punto sabiendo dónde está el centro. Porque en realidad esto es un vector adentro de un cuerpo rígido, y su posición, cuando rota el cuerpo, va para cualquier lado, ¿no es cierto? Va para cualquier lado, y la nueva posición está dada a través de una matriz de rotación que también la vamos a estudiar. Entonces, por ahora nos quedamos con que 3 coordenadas son necesarias, y una para el centro de la circunferencia, de la esfera, perdón. Bueno, vamos al D, que es sencillo. Con lo cual ya están viendo que el triciclo no es sencillo. 2 masas de un péndulo doble. Bueno, ese es fácil, ¿no es cierto? O sea, un péndulo doble, ¿se acuerdan? Un péndulo doble es una cosa así, una masa acá y otra por acá. Entonces, tengo que identificar bien, M1, M2, y acá elegir coordenada. Esto es el techo, ¿no? Punto fijo. Y los datos van a ser
los datos geométricos del mecanismo, la estructura, L1 y L2. Y acá, bueno, hay varias posibilidades. ¿Cuánto grado de libertad parece que tiene, digamos, esto? Hay 2. dos ahí. 2 grados de libertad. Ok. Entonces puedo elegir 2 coordenadas generalizadas. ¿Cuáles serían? A ver qué se les ocurre. El profe hizo el mismo ejemplo en la teoría hace un ratito. Ah, bueno, pero hay diferencias alternativas. Esta podría ser una coordenada. Sí, el ángulo de arriba y el ángulo de abajo respecto a la horizontal. Bueno, respecto a la vertical. Fíjense que hay varias posibilidades. Pero Ah, hay de otra la vertical, sí. posibilidad. Claro. Acá hay otra posibilidad que sería esta coordenada. X3. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo? X1, X2 y X3 tienen 2 grados de libertad. Hay una ecuación de vínculo entre estas. ¿Cuál es la ecuación de vínculo? Vamos a abrir un poquito el juego, ¿no es cierto? Yo acá tiré 3 coordenadas, por lo tanto, si tiene 2 grados de libertad, hay una que sobra. Si hay una que sobra, tiene que haber una ecuación de vínculo mata coordenada, digamos, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la ecuación de vínculo? Es obvio, ¿no? A ver. Y el ángulo de arriba Eh, más el ángulo de abajo es el ángulo total de abajo de todo. Estoy de Más o acuerdo. menos. Está perfecto. X3 es el ángulo de arriba, más lo que decimos el ángulo de abajo, porque como esta línea es continuación y esta es vertical, este ángulo de acá es X1, entonces X1 más X2 es X3. Esto, así, está bien, ecuación pavota, es una ecuación de vínculo. Y es re importante porque yo después puedo transformar la solución de las posiciones en función del tiempo para X1 y X2 y ver cómo varía X3 en función del tiempo, utilizando simplemente esta ecuación de vínculo y su derivada. Ok, también podría usar este ángulo, y etcétera, ¿no es cierto? X4 y también sería válido. El problema acá, en este problema, y ya lo habrán visto, es calcular las energías potenciales y la energía cinética. Entonces, X1, X2, X3, X4, ¿con cuál me quedo? Y depende, digamos, qué es lo que la más fácil. La más fácil es, ya, digamos, porque lo hicimos el año pasado, son X1, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, esta X2. Con estas dos se puede calcular bastante bien, en forma sencilla, la energía cinética y la potencial de esas dos masas. No sé si la calcularon en teoría. No. Bueno. Entonces, bueno, hay que ver bien porque, por ejemplo, esta coordenada X2 es como una coordenada absoluta, y ahí vienen los problemas. ¿Cuáles son coordenadas absolutas y cuáles son coordenadas relativas, por definir un tipo de clasificación? Las absolutas son las que están referidas a un origen fijo en el espacio inercial. Entonces, ¿esta coordenada es absoluta? Sí, porque yo la dibujé hacia la izquierda, la podría haber dibujado hacia la derecha, también porque yo no sé cómo va a funcionar esto, lo podría haber dibujado para otro lado, pero acá está dibujado hacia la izquierda, ¿cierto? Y ese es el signo positivo de esta coordenada, porque las coordenadas, generalizadas no son vectores, son escalares, esa es la gran ventaja. Entonces, esta coordenada, ¿no es cierto? Está definida como positiva acá, en el dibujo que yo puse aquí. Y esta coordenada es absoluta porque está referida a un punto fijo, digamos, al fondo, a la parte inercial del problema. Entonces, ¿qué otra coordenada absoluta tengo acá? Aparentemente este ángulo está referido a una vertical, ¿no es cierto? Este ángulo es un ángulo que está referido a la vertical, esta es una coordenada absoluta. X3 no. ¿Por qué X3 no? Porque X3 está referido, por supuesto, a la posición de la barra L1. Entonces, esta sería como una coordenada relativa a otra coordenada, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un sistema masa de resorte, sencillito, por ejemplo, que tiene rueditas acá, yo puedo definir la posición de esto como X1 y la posición de esto como X2. Pero también podría utilizar como X2
la posición de este carrito a esta que está acá, por ejemplo X3. Y cualquiera de pares, porque esto tiene 2 a la libertad, serían coordenadas generalizadas. X1, X2, X1, X3, X2 y X3 de pares, así son coordenadas generalizadas. Pero esta es una coordenada relativa, es relativa a la posición de X1, lo cual no quiere decir que no sirva, sino que tengo que tener cuidado cuando calculo la velocidad, porque por ejemplo, la velocidad de la masa 2, obviamente sería X2 punto, ¿está bien? Pero no es X3 punto, ¿no es cierto? La ¿Tengo una velocidad, consulta? sí. Al ser una posición relativa, ¿tenés que hacer velocidad relativa? Como la guía anteriores. Por ejemplo, sí. ¿Cómo es? Yo calculo la energía cinética de T menos B, ¿no es cierto? La energía cinética es un medio de cada una de las masas del problema por su velocidad al cuadrado. Y esta velocidad, como estoy calculando energía cinética, tiene que ser velocidad absoluta respecto al sistema inercial. No puedo calcular energía cinética relativa, es como que no existe en este problema. La velocidad tiene que ser, la energía cinética tiene que ser absoluta. Entonces, como la velocidad tiene que ser absoluta, ¿no es cierto? Yo puedo calcular la velocidad absoluta de varias maneras. Haciendo la derivada de una posición absoluta respecto del tiempo, ¿no es cierto? Vamos a poner un R respecto del tiempo, que esa es la única velocidad absoluta, o puedo hacer velocidad relativa más velocidad de arrastre. Y guarda que acá puede entrar una coordenada, por ejemplo, como la X3. En el caso del ejercicio que estamos dibujando acá, la velocidad de la masa 2, está bien, estoy de acuerdo, es X2 punto, pero también es X1 punto más X3 punto. ¿Por qué? Porque la velocidad del carrito 2 respecto de la 1, la posición del carrito 2 respecto de la 1 es X3. Está bien, entonces yo es como que estoy usando un sistema móvil acá cuya velocidad es X1. La velocidad relativa será X3 punto, pero la de arrastre es X1 punto. Y eso es lo que estoy aplicando acá sin escribirlo. Entonces, lo fundamental es calcular energía cinética. Primero, la energía cinética se calcula por masa, no por coordenada. Ese es otro error característico. Yo calculo por masa, no por coordenada. Y luego, cada masa tengo que calcular de su velocidad absoluta respecto del espacio inercial, el fondo. Y ahí calculo la energía cinética. El potencial no tiene esas connotaciones, el problema viene más por este lado. El potencial, bueno, se calcula si es gravitatorio, cómo varía la altura, si es elástico, cómo varía la distancia entre dos resortes, etcétera, ¿no? Ya vamos a ir viendo en diferentes ejercicios. ¿Se entendió eso? Bueno, entonces, acuérdense, en este problema, por ejemplo, bueno, yo voy a tener una masa M1 y una masa M2. Entonces, esta masa M1 tendrá una velocidad v sub 1, ¿ok? Y esta tendrá una velocidad v sub 2 absoluta. Y yo las tendría que calcular bien calculadas, haciendo cinemática de movimiento relativo, porque digamos esta v sub 2 va a depender fuertemente de esta coordenada, su derivada, de todas las coordenadas y sus derivadas. Una vez que yo tengo las velocidades absolutas, en este problema genérico, por ejemplo, la energía cinética la calculo por masa, porque a veces aparece que como que calculamos energía cinética por la velocidad de cada coordenada. Está mal. Entonces acá sería un medio, por ejemplo, de M1 por B1 absoluto al cuadrado, más obviamente un medio de M2, B2 al cuadrado. Bueno, pero esta ¿dónde la saco? La tengo que calcular en función, esta B2 va a quedar, cuando lo hagamos el ejercicio, va a quedar una función de X1, X2, X1 punto y X2 punto, de todo esto, porque va a aparecer la velocidad relativa más la velocidad de arrastre, si quiero calcular la velocidad absoluta. Entonces, la energía cinética, repito 1000 veces, es la suma de las energías cinéticas de cada una de las masas individualmente, ya sea considerada como masa puntual o como masa de cuerpo rígido distribuida, que bueno, se aplicarán otras técnicas para calcular la energía cinética de un cuerpo no puntual. Bueno, eso más o menos agotaría el tema del péndulo doble. No sé si... También podría usar las áreas. Ustedes dirán, es muy loco, pero bueno, esta área también podría servir como
coordenada generalizada. Bien, el triciclo tiene sus bemoles. ¿Qué es un triciclo? Veamos, encaramos el problema, después ustedes lo desarrollan y vamos a ver qué es lo que va saliendo. Vamos a dibujar un triciclo visto de arriba, de forma más sencilla. Entonces, un triciclo visto de arriba es una rueda, un chasis, un asiento y dos ruedas atrás. Y esto tiene un manubrio. Entonces acá hay un problema que es el siguiente. Estas coordenadas, no puedo escribir ecuaciones de vínculo entre las diferentes coordenadas acá, si no es en ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque lo que avanza una rueda depende en un determinado momento por lo que hace un diferencial de θ por el radio. Y eso es lo que avanza una rueda. O sea, este punto avanza, el diferencial de θ de esta rueda por el radio, por el radio de la rueda. Pero esta ecuación, está bien, no es integrable porque el camino puede ir variando. Entonces, esto no lo puedo integrar ni en X ni en Y, ¿no es cierto? Solamente a lo largo de la trayectoria, lo cual es un problema. Entonces vamos a ir simplificando. ¿Cuántos grados de libertad tiene el carrito? A ver, vamos a tratar de investigar eso, porque en el fondo es lo único que nos preocupa, después definimos las coordenadas generalizadas. Bueno, a ver, grado de libertad del carrito, ¿qué les parece cuáles son las coordenadas, los grados de libertad del carrito, del triciclo? Visto Se hacia me borró arriba el dibujo. parecieran ser 2. Se me borró el dibujo. Ahí está. ¿Una? ¿Cuál sería? Yo creo que si lo ves así de arriba, considerás el movimiento 2. Pero Está dice bien. que Sí, sí. ¿Y cómo, en, digamos, en cómo lo X y defino? en Y. Digamos, está bueno. ¿Cuáles serían las coordenadas que me definen esos dos, esos dos movimientos? XY o X1, X2. Yo creo que no hago nada. Vos o sea, ubicar un punto del carrito y llevarlo a otro lado. Yo lo que veo como una coordenada fácil de identificar es cómo giro el volante. El volante. Claro. Entonces yo podría definir acá una coordenada X1. ¿No? Eso es un grado de libertad. Yo puedo mover el volante del carrito. Y cómo se va a mover el carrito, el triciclo, va a depender de cómo está la posición del volante. Ok. Lo que Luego, avanza, por ejemplo, lo puedes poner en el eje trasero, por así decirlo. sí, yo podría poner una coordenada, digamos, yo podría poner lo que avanza acá, una X2. Ok, una X2. Ahora el carrito está girando en ese momento alrededor de este punto. Este es el centro instantáneo de rotación del triciclo, pero la tengo con el carrito. Y está bien. Entonces, ahora, esta rueda está en rodadura con el piso. Que sí, que lo que gira esta rueda, que puede tener energía cinética de rotación, va a tener energía cinética de rotación, esta coordenada, vamos a llamarle X3, ¿no es cierto? Va a depender de esta distancia, L1. Y acá tengo una distancia L2, pero esta distancia, este ángulo de acá, ¿qué ángulo es? Este es X1.
Entonces fíjense que la distancia L1, L2 y esta distancia fija, H, de entre estos dos puntos, me definen otra geometría, un triángulo, ¿cierto? L2 es L1 coseno de x1 y H es L1 seno de x1 y etcétera, ¿cierto? O sea, acá hay otra relación de coordenadas. Entonces, este x3 acá va a ser en realidad diferencial de x3. En ese instante, el giro de la rueda va a ser igual a diferencial de x1 por L1. Entonces yo tengo acá el giro de esta rueda vinculada por esta ecuación de vínculo. Y lo que giran estas ruedas, que están apoyadas en el piso, y estas van a ser x4 lo que giran. Van a tener una energía cinética de rotación y también una energía cinética de traslación. Bueno, entonces lo que gira esta rueda, x4, diferencial de x4, también va a ser diferencial de x1, un pequeño giro alrededor del centro instantáneo de rotación, mueve esto para adelante, de x4 por R4, vamos a ponerle. Todo eso en el caso de que no tengan el mismo radio las ruedas. No, le puse R4 y R1, ¿ves? Acá. Ah, bueno. Por L2. Acá tengo otra ecuación de vínculo. Ahí está. O sea, lo que gira la rueda está solamente vinculado a x1, pero en forma diferencial. Entonces, estamos viendo que, digamos, toda la cinemática del carrito está regida por una coordenada que podría ser el giro, x1, ¿está bien? Y su geometría. Entonces, el carrito tiene 2 grados de libertad en el fondo. Una coordenada x1 y moverse alrededor de su centro instantáneo de rotación. Pero las relaciones que nos vinculan, digamos, los desplazamientos del triciclo, están todas asociadas a través de ecuaciones diferenciales. Cuando aparece esto, que no aparece en la relación en las coordenadas absolutas, sino en ecuaciones diferenciales, el vínculo tiene un nombre muy, muy raro, se llama analómico. Pero bueno, no nos importa. Entonces, aparecen, ¿no es cierto?, relaciones en ecuaciones diferenciales. Y nada más, porque yo el carrito puede ir para atrás o para adelante, que es la coordenada de x2, y puedo girar el volante. Pero lo que avanza el carrito, en función de lo que avanzan las ruedas, ¿no es cierto?, depende de las posiciones. Esta rueda en realidad yo le puse, acá está mal, fíjense, y no me dijeron nada. Borro la voy a escribir mejor acá abajo. ¿Cuál rueda gira más, la de afuera o la de adentro? ¿La de afuera? Bueno, Exactamente. Entonces, x4, en realidad dx4, por R4, que es la rueda chica, va a ser igual a dx1, o sea, lo que gira del carrito alrededor de su centro instantáneo de rotación, por L2 más B. Y dx5, que es lo que gira esta otra rueda, dx5 por R4, el mismo radio, va a ser igual a dx1 por L2 menos B. Ecuación de vínculo. O sea, lo que gira cada una rueda no es independiente de las otras, de las coordenadas x1 y x2. Ahora bien, lo que avanza el carrito, este punto, o su centro de gravedad, yo puedo elegir cualquier punto, lo que me convenga para hacer las cuentas, x2, también está vinculado directamente a dx1 por, ahora sí, solamente L2.
y acá tengo la otra ecuación de vínculo. Entonces yo acá tengo como 5 coordenadas que me definan cómo giro el volante, cómo gira la rueda de adelante, cómo gira la rueda izquierda, la derecha, cómo gira el cuerpo, el chasis del carrito, etc. Entonces puedo poner toda la cinemática del triciclo en función de esas coordenadas y su energía cinética, pero en definitiva el triciclo tiene 2 grados de libertad. Moverse para atrás y para adelante en esta dirección, o sea, en la dirección perpendicular al centro de rotación, y girar el volante. Pero después todos los demás giros están acoplados por las ecuaciones de vínculo por cuál es la posición del volante. Porque fíjense que si la posición del volante x1 fuera 0, ¿no es cierto? Este ángulo sería 0 y las 2 ruedas de atrás estarían con centro en el infinito, como habíamos visto, y giraría todo iguales. Lo mismo giraría la de adelante y se traería un problema de traslación del carrito. Entonces ahí ya tenemos en un breve pantallazo cuáles son los grados de libertad del triciclo. Lo mismo una bicicleta. Lo que pasa es que la bicicleta tiene un problema menos que tiene 2 ruedas. No tengo que definir la velocidad de las 2 ruedas de atrás porque la energía cinética de las 2 ruedas es aproximadamente la misma. En realidad no es exactamente la misma, pero es aproximadamente la misma. Muy bien. Entonces, con esto estaríamos agotando el ejercicio 1. Queda abierto a discusión, el que tenga preguntas, después las evaluamos. Aníbal, X1 ahí sería el ángulo, por ejemplo, del chasis respecto al horizontal, ponele. ¿Qué ángulo? X1. El ángulo, por ejemplo, del eje de atrás respecto al horizontal. No. Este X1 es este ángulo, es el ángulo del manubrio. Ah, X1 es el ángulo del manubrio, perfecto. Claro. Yo estoy de acuerdo que para ubicar un punto de estos, yo necesito 2 coordenadas, digamos, ¿no? Este, y luego el giro. Entonces, una cosa es cómo está, y ahí sí estoy de acuerdo que yo necesito 3 coordenadas para ver eso, pero estas 2 coordenadas, a ver, la voy a dibujar en otro color. Si yo eligiera 2 coordenadas x7 y x8 para ver dónde está el carrito, estas coordenadas, ¿no es cierto? No las puedo conocer porque el carrito puede hacer cualquier trayectoria a lo largo de su posición. Pero sí hay una relación de vínculo entre las 2 coordenadas, ¿no es cierto? Que me dice para qué lado está avanzando el carrito. Entonces, acá hay una coordenada que será x9, y yo sé que el carrito en este momento está avanzando, ¿no es cierto?, en esta dirección, en la dirección perpendicular al centro de rotación. Entonces, yo puedo escribir que la velocidad de este punto, ¿no es cierto?, bueno, será x9 punto, y x9 punto también será x8 punto cuadrado más x7 punto cuadrado, porque estas son cartesianas. Pero estas dos no son arbitrarias, porque como la velocidad tiene una determinada dirección, el cociente entre x8 punto y x7 punto, ¿no es cierto?, me está dando el ángulo x9, o sea, esto será tangente de x9. Entonces, el carrito no se puede mover en cualquier dirección, sino en la dirección que le permite la rodadura de las ruedas. Y entonces, esta ecuación es otro vínculo en derivadas, ¿está bien? Porque acá tengo punto, ¿no? Acá tengo punto, acá punto, y acá tengo no punto. Entonces, una ecuación en derivadas respecto del tiempo de las coordenadas generalizadas. Este es otro vínculo. No. Ahí está.
¿no? Pues, digamos, eso es así. Ahora, para hacerla, digamos, para hacer un caso sencillo, borro todo, ¿no? Si yo tengo una rueda y esa rueda está en rodadura sobre un plano, y esa rueda va siguiendo una determinada trayectoria en su rodadura, supongamos que está siempre vertical, bueno, es que este punto es la proyección del centro, ¿no? Este va a tener una determinada velocidad, pero esa velocidad, ¿no es cierto?, va a estar, no puede ser perpendicular, no puede ser diferente a la dirección de la rueda. Entonces, si esta rueda tiene un ángulo acá, un x1, ¿no es cierto?, las componentes de las velocidades tendrán que tener la dirección de la rodadura de la rueda. Eso es lo que hicimos para el carrito. Entonces, esta relación está en derivadas de las coordenadas generalizadas. Este es un tipo de vínculo anolonoma, o sea, no lo puedo escribir en forma absoluta. Eso de Hertz no estaba muy Perdón. tratado, ¿eh? Perdón, con respecto al cilindro, al triciclo. O sea, Al triciclo. corresponder, sí, al triciclo, perdón. Corresponder simplemente que yo tengo a X1 como la dirección del volante y a X2 como el avance. ¿Ya estaría o en realidad falta toda la parte diferencial? No me basta con solamente esas dos. Claro, yo tengo la dirección del volante, que sería esta, X1. Ahí, tengo una rueda acá, otra aquí. Y yo tengo que saber la posición del carrito en algún lado. Yo podría poner, por ejemplo, este punto como característico, X1, X2. Y la dirección del carrito. Que lo puedo definir, perdón, ¿no?, por este ángulo de acá, X3. Entonces, estas tres coordenadas no son independientes, porque este punto solamente se puede mover en esta dirección. Quiere decir que la componente de las velocidades tiene que tener la dirección de, bueno, la perpendicular al centro instantáneo de rotación del carrito. Entonces, estas tres coordenadas no son independientes porque están vinculadas por la relación que hicimos hoy. ¿Está bien? O sea, x2 punto sobre x3 punto igual a la tangente. No, perdón, vamos a escribirlo sencillamente. X1 punto sobre X2 punto es igual a tangente de X3. Estas tres ecuaciones no son, coordenadas no son independientes. Hay un vínculo de este tipo en derivadas de las coordenadas. Es un vínculo no holónomo, anolonómo. Por supuesto, X1, ese es este ángulo que está acá, y ya ahí ya puedo arrancar resolviendo toda la cinemática. Por ejemplo, cuánto vale esta velocidad en función de X1 punto, es decir, cómo cambia este ángulo. El valor absoluto de cuánto gira el manubrio. El manubrio acá está, perdón, que me olvidé, este es el manubrio y esta es la rueda, etc. Búsquenlo, googleen la cinemática del triciclo y ya van a tener herramientas como para entender, digamos, esta relación. No pasa de ahí. Lo que sí, digamos, vamos al problema, digamos, y en el parcial, ¿qué hago? Bueno, si tuviera que resolver el triciclo, yo tenía que calcular la velocidad angular de esta rueda. ¿Para qué? Para calcular su energía cinética. La velocidad angular de esta rueda, para saber su energía cinética. La velocidad angular de esta otra rueda, que habíamos definido con diferentes nombres, ¿no? X5, X6, etc.
Y luego tengo que saber cómo se mueve el centro de gravedad del carrito, que esté donde esté, del triciclo, su velocidad. La calcularé también como variación de x1 respecto del tiempo por esta distancia u. Y cómo varía la velocidad angular del carrito, porque esto también, como cuerpo rígido, tiene una energía cinética de rotación. Entonces, el problema de calcular la energía cinética es calcular la energía cinética en este sistema que está compuesta por varias partes, de la energía cinética de todas las cosas. ¿Bien? Potencial acá no habría, pero habría una constancia de la energía cinética y un balance, digamos, o transferencia de energía cinética de un lado para el otro. Ok. Bueno, este ejercicio, digamos, más o menos estaría más lo que queríamos que se viera, digamos, en ese ejercicio, así que, no sé, Nico, si quieren seguir con otro. ¿Qué hora estamos? Ya son las 8, si no podemos hacer consulta particular, si te parece. Creo que Ok, ya de acuerdo, un buen muy bien. pantallazo. Ok. Yo apago el sonido, me quedo acá participando. Bueno, me voy para mi sala yo entonces. Bueno. Nos vemos. Chau, Nico. Dale, hago lo mismo.